llevarnos con ternura a su redil. Su gran amor desplegó para encontrarnos y su vida la entregó por ti y por mí. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Al tropezar nuestros pies en el pecado, la manada silenciosa se alejó. Jesús nos vio sollozar desesperado, conmovido, trono y gloria él dejó. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Aquí para amar a los perdidos. En la noche, oh consola abrazador, no te importó rastrear por los caminos de tus hijos el quejido abrumador. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Agradecer a Jesús por redimirnos. Deseamos al cantar esta canción, concédenos la dicha de conducirnos a tus pasos abundantes de Sion. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? Respondedme, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? Este es un saludo de amistad. Hagamos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a cada uno de vosotros. Ya estamos aquí, felices, contentos
Este es el momento más celestial de toda la semana, estar con vosotros, porque nos olvidamos de todas nuestras cargas, preocupaciones y luchas que tenemos aquí en este mundo, porque es propio de nuestro desafío espiritual. Pero ya estamos aquí donde tomamos un poco de aliento, nos reconfortamos, llenamos nuestro cántaro de la bendita palabra de Dios para seguir luchando en esta tierra. A cada uno de vosotros un fraternal abrazo. Los queremos mucho, ¿sabéis? Que es así, por eso nos dedicamos a elaborar este programa con mucho cariño, con mucho amor. A todos mis hermanos de diferentes partes del mundo, sean bienvenidos. Aquellos que quizás por primera, segunda vez nos están viendo, les digo que aquí solamente estudiamos la palabra de Dios y la presentamos de la manera en que Cristo quisiera que se le dé a conocer a su pueblo. Bienvenidos, vamos a estudiar la lección. Nos toca para hoy la oveja perdida, lección 20, sábado 11 de noviembre del año 2023. Se ha preparado una lección muy hermosa con unas imágenes. Como dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Yo sé que tú vas a valorar eso y lo más importante, vas a aplicar a tu vida para que luego puedas compartir con los demás. Dios les bendiga grandemente. Ahora vamos a orar. Gracias, Padre mío, por habernos traído aquí, por este gran gozo que sentimos en nuestro corazón, que es un anticipo de todo lo que viviremos cuando estemos juntos ahí en la patria celestial para nunca más separarnos, Señor. Gracias porque nos das un respiro, un aliento a través de tu palabra. Bendice a cada uno de los alumnos, Señor, en donde estén, como estén. Yo sé que esperan así como nosotros con gozo este momento para poder conectarnos con el cielo. Ten misericordia no solo de nosotros, sino de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, las personas que estamos, Señor, conmoviendo, predicando, exhortando, llamando, Señor, para que vengan a tu causa. Todos estemos, Señor, bajo tu cuidado y bajo tu amparo. Dejamos esta lección en tus manos y permite que aprendamos cada día más de ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo te sientes cuando pierdes algo que para ti es importante? Te sientes muy triste, ¿no es cierto? ¿Y cómo te sientes cuando encuentras lo que has perdido? Te sientes muy feliz, te pones muy contento y se lo cuentas a tus amigos. Así se pone el Señor cuando pierde a alguno de sus hijos y luego lo encuentra. Es que para Dios somos un hermoso tesoro. Por lo tanto, cuando alguien se pierde, lo busca y no para hasta encontrarlo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice el verso de inicio. Nuestro Señor Jesucristo dejó los 99 mundos no caídos, dejó el cielo y vino a buscarnos para rescatarnos del engaño satánico. ¿Y qué sucede cuando el Señor nos rescata? Hace fiesta. En el cielo hay gozo. La parábola que vamos a estudiar, mis hermanos, tiene dos aplicaciones. Primero, al planeta, o al mundo, o a la tierra. Luego, a cada uno de nosotros. Es que en el universo hay muchos mundos que no se dieron al pecado y nos ven con mucha tristeza y preocupación por nuestro estado pecaminoso en el cual nos encontramos y están muy atentos a nuestra salvación. Mis hermanos, hoy estudiaremos la oveja perdida. Así que los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, agradecidos por su sintonía y agradeciendo a Dios también por la salud, por el trabajo, por el techo que nos cobija, por los alimentos y por todas las bendiciones que el Señor nos da. Así que sean todos bienvenidos al estudio virtual de la Escuela Sabática. Nosotros desde este lado de la pantalla y ustedes al otro lado ya estamos listos para iniciar el programa. El tema tiene 3 hermosos subtemas que vamos a desarrollar. El primero nos dice rescatando la oveja perdida. El segundo nos dice el sentir de los verdaderos pastores. Y el tercero, el ministerio de Cristo por su iglesia. Así que vamos a comenzar el desarrollo de esta hermosa lección. El primer subtítulo dice rescatando la oveja perdida. ¿Cómo se perdieron las ovejas?
cómo atrapa el gran adversario a los seres humanos para que sean destruidos por toda la eternidad. Vamos a estudiar al profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, ¿qué nos dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 6 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A ver, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios es amor y no cambia, porque su naturaleza y su ley son amor. Por tanto, Dios es el camino a seguir, cuyas reglas son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son entonces la carta magna del gobierno del Señor, no solamente en el cielo y en la tierra, sino en todo el universo. Jamás, mi querido amigo, pienses que somos el único planeta creado por Dios. En el universo hay muchos que Dios ha creado y en las cuales viven nuestros hermanos que no se dieron al pecado. En el cielo todo era felicidad y todos se deleitaban en reflejar la gloria del Señor, en alabarle. Solo que esa felicidad sufrió un cambio. Hubo alguien quien se rebeló y depravó la libertad que Dios otorgó a sus hijos. Hubo alguien que codició el trono de Cristo. ¿Ya te diste cuenta de quién estamos hablando? Es el dueño del pecado, ¿no es cierto? Es el diablo. En el cielo había un personaje que había sido el más honrado por Dios y era además el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Ese personaje, que era después de Jesús, decidió rebelarse ante su creador. Era un arcángel, mi querido hermano. ¿Qué hicieron los ángeles al conocer el caso? Los ángeles reunidos en concilio celestial rogaron a Lucifer que desistiese de su intento. El mismo Jesús presentó ante Lucifer la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también presentó la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. ¿Qué más presentó el Señor? Dio a conocer las consecuencias de la rebeldía, pero la reprensión solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer tenía envidia de Jesús, por tanto se afirmó aún más en su rebelión. La estrategia del diablo fue la astucia, el engaño, la mentira. ¿Cuál era la disputa? La disputa era la supremacía de Jesús. Es decir, el creado Lucifer quería quitar su lugar a su creador Jesús. Entonces, ¿qué concluyó Lucifer? ¿A qué conclusión llegó este ángel? Él concluyó que si pudiera arrastrar a los ángeles celestiales en su rebelión, también podría arrastrar a todos los mundos. Ahora, los ángeles no podían discernir cuál era el propósito de la rebelión de Lucifer. El único que lo sabía era Jesús y su Padre, ¿cierto? Pero observa cuál era la mentira de Lucifer. Él decía que su interés no era rebelarse ante Dios, sino que su propósito era mejorar la ley de Dios, porque según él, restringía la libertad. Lucifer engañó a muchísimos ángeles y Dios lo expulsaría del cielo. Entonces, esa controversia iniciada en el cielo se trasladaría a la tierra. Por eso que Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra,
y sus ángeles fueron arrojados con él. Después de pecar, Lucifer es presentado de varias maneras. Lucifer se convirtió en diablo, en engañador, en Satanás, en tentador, en dragón, en la serpiente antigua. Ahora preguntémonos, si la estrategia del diablo es la astucia, es la mentira, es el orgullo, entre otros, ¿cómo es la actuación de sus ángeles? Es la misma, ¿no es cierto? Él engañó en el cielo a la tercera parte de los ángeles, mis hermanos, y llegaron a la tierra juntos a continuar con su rebelión a Dios, utilizando la misma estrategia. Ahora, no a todos los mundos pudo engañar. Sin embargo, a quien sí lo pudo hacer fue al hombre creado en la tierra. Y cuando engañó al hombre, ese veneno que inyectó se convirtió en el pecado de la raza humana. Dios había ordenado: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comiere morirás, dijo el Señor a Adán y Eva en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dios había de probar la fidelidad del ser creado y le dio su ley para vivir en obediencia plena. El ser humano, al haber sido creado a imagen de Dios, recibió el privilegio de señorear sobre la naturaleza. Solo que los límites de su señorío se definieron por los 10 mandamientos de la ley de Dios. De manera que los privilegios dados son ejercidos con responsabilidad y están sujetos a una rendición de cuentas. Pero observa cómo se presenta el diablo para tentar. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo, en su astucia, escuchaba las bendiciones de Dios a sus hijos y comenzó a planear la destrucción de la pareja. El plan del maligno fue inducir a Adán y Eva a desobedecer los mandamientos de Dios y convertirlos en transgresores de su ley, tal y como lo había hecho él en el cielo. Satanás había sido destituido desde el cielo sin oportunidad de regreso y tenía envidia del ser humano. Satanás se transformó en serpiente. La serpiente era el animal más lindo de la creación y entró en el Edén. ¿Qué hizo allí? Primero sembró la duda respecto a la palabra de Dios. No moriréis, dijo el diablo. Satanás quiere que veamos el pecado como algo bueno, que un Dios malo no quiere que tengamos. Eso es lo que quiere el diablo. Es decir, miente. Segundo, hizo que codiciaran el árbol que no les pertenecía. Sus ojos se abrieron a la santa pareja, a su propio pecado y rebelión. Entonces se convirtieron en ángeles del diablo. Serán abiertos vuestros ojos, dijo, y seréis como Dios. Tercero, quisieron ser como Dios. Los rabinos dicen que es como si el diablo los hubiera dicho: así como él crea y destruye mundos, así tú vas a tener el poder de crear y destruir. Así como él puede matar y revivir, tú también vas a poder matar y resucitar. Dios mismo comió primero del fruto del árbol y luego creó el mundo. Por lo tanto, él te prohíbe comer del fruto para que no crees otros mundos. ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo la mujer al escuchar esta oferta? Eva se quedó sorprendida de ver y escuchar hablar a un animal. El diablo le hizo creer que se estaba introduciendo en un maravilloso campo de conocimiento y serían como su creador. Había obedecido al diablo. El hombre piensa que es Dios porque el diablo así le ha engañado. El tentador le aseguró a Eva que tan pronto comiera del fruto, recibiría un conocimiento nuevo y superior que igualaría a la sabiduría de Dios. La serpiente dijo a Eva
que ella, como animal, hablaba porque había comido del fruto del árbol prohibido. Luego de conversar con Eva, el tentador arrancó el fruto y se lo alcanzó a Eva. ¿Qué decisión tomó Eva? Aquí estaba el libre albedrío, ¿no es cierto? ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículo 6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Eva vio que no murió, sino que se sintió estimulada y se convirtió en tentadora de su esposo. Eva fue a buscar a Adán para tentarlo y le contó lo sucedido, pero Adán estaba casi seguro de que se trataba del enemigo del cual Dios les había advertido. Por lo tanto, de ser así, ella debía morir. Sin embargo, la mujer le aseguró que no sentía efectos dañinos, sino una influencia placentera, e insistió que él comiera. Entonces, Adán entendió que Eva había transgredido la ley de Dios y lamentó que se apartara de su lado. Adán amaba tanto a Eva que, totalmente desanimado, decidió compartir su suerte y también comió del fruto prohibido. ¿Sabes, mi querido amigo? Si analizamos estos versos, nos vamos a dar cuenta que ellos sí murieron ese mismo día. ¿Sabes por qué? Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿no es cierto? Así dice la palabra de Dios. ¿Cuántos años vivió Adán? Adán vivió 930 años. Así lo escribe Génesis capítulo 5, versículo 5. Entonces, Adán murió ese mismo día, tanto físico como espiritualmente. Entonces, es a partir de la desobediencia de la santa pareja que cada alma buscó sus propios caminos. Es decir, escucharon la voz del enemigo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice Isaías capítulo 53, versículo 6. El verso nos dice claramente que Dios nos acusa de dos maneras. Primero, es una acusación general del pecado de toda la humanidad, ¿no es cierto? O sea, la Tierra es el único planeta que se ha descarriado. Por ejemplo, si alguien se levanta y mira a otro lado, dice, este hombre es un blasfemo, es porque está descarriado. Si dice, este hombre es impuro, es estafador, ese hombre está descarriado. Es decir, el mundo está descarriado porque todos somos pecadores. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10. El segundo es una acusación personal a cada alma. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es decir, cada uno de nosotros hemos roto la cerca de la ley de Dios. Nos hemos perdido como ovejas, hemos vagado lejos de Dios. Es por eso que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Ser ovejas descarriadas es vivir en el engaño y vivir con rebelión ante Dios. Es decir, que desde la entrada del pecado hemos querido controlar nuestras propias vidas. Queríamos seguir nuestros propios planes. No quisimos someternos a Dios. El camino tiene que ver con su propio pecado, es decir, su propio camino. Cada hombre y cada mujer tiene un pecado principal. Tiene un pecado que es especial, que es diferente a los de los demás. Por ejemplo, dos jóvenes criados por sus padres tendrán distintos pecados. Uno pecará con frecuencia en su camino y el otro en otro camino. Es por eso que el verso dice, cada cual se apartó de su camino. Uno se vuelve a la derecha y el otro se vuelve a la izquierda. Solo que hay algo en común. Ambos rechazan el camino de Dios. Ahora, ¿por qué se pierden las ovejas en el campo? Algunas se pierden por conseguir otros pastos. En el mundo hay muchos pastos que conllevan a la perdición. Por ejemplo, los éxitos comerciales, el fútbol, la música. Muchas veces pensamos que la iglesia es un campo común y pequeño. Por tanto, queremos encontrar la hierba hermosa y dulce
pero en la orilla de arroyos distantes. Y queremos echarnos bajo grandes árboles, al otro lado de las colinas. Y en ese camino nos perdemos. Otras ovejas se extravían al asustarse de los perros. Es decir, muchos son perseguidos por el alcohol, las drogas, las falsas iglesias, los falsos maestros. Por tanto, se descarriaron y así sucesivamente. La oveja se descarría sin agradecer. La oveja le debe todo al pastor y sin embargo abandona la mano de quien la alimenta y cura sus enfermedades. Mis hermanos, hay muchos caminos. Sin embargo, a pesar de ser distintos, Cristo nos busca y nos llama. Y no para de buscarnos hasta encontrarnos. Vamos a la respuesta. ¿Cómo se perdieron las ovejas? Las ovejas se perdieron porque tomaron caminos distintos. ¿Cómo atrapa el gran adversario a los humanos para que sean destruidos por toda la eternidad? Los atrapa mostrándoles distintos caminos y engañándolos. Pregunta número 2. ¿Qué sucedió cuando el hombre creyó a Satanás en lugar de a Dios? ¿Por qué vino Jesús al único mundo perdido? ¿Qué nos dice Romanos capítulo 1, versículo 25? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, dice la palabra del Señor. Con el pecado, el mundo se llenó de una cantidad incalculable de miseria. El desenfreno del deseo carnal había llegado y con el pecado el hombre había elegido al diablo y había rechazado a Dios. Entonces, con la rebelión en la mente, el hombre rechazó la verdad y fue a partir de allí en que el ser humano vive en mentira. Entonces, mira, frente a ese rechazo, Dios tomó dos acciones y Pablo lo narra en Romanos capítulo 1, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice el Señor. Dos cosas menciona Pablo. Primero, cambiaron a Dios por el enemigo de Dios. Es decir, cambiaron a Dios, que es la verdad, y eligieron al diablo, que es la mentira. La mentira es el pecado, ¿no es cierto? Es todo sistema humano de especulaciones y formas de idolatría. Es gloriarse de su propia sabiduría. Entonces, cuando vivimos en mentira, nuestro orgullo crece. Y con el corazón lleno de orgullo, pensamos que somos Dios. El diablo es el padre de la mentira y también padre de la idolatría. Segundo, rechazaron los 10 mandamientos de su ley. Es decir, el ser humano comenzó a adorar y a servir a las criaturas que Dios hizo. Dicho en otras palabras, comenzó a adorar a la creación y dejó de lado al Redentor, como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 23. Ahora, el hecho de que el hombre rechace a Dios no significa que la verdad es cambiada, no. Tampoco se cambia la naturaleza de Dios. Eso no es así. El Señor es santo, santo, santo. Y el verso lo dice con mucha claridad. Dios es bendito por los siglos. Amén, dice el verso. Entonces, mira, en cada pecado que cometemos, cambiamos la verdad por la mentira. ¿Te das cuenta? En eso consiste la rebeldía contra Dios. Ahora, Isaías capítulo 5, versículo 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Dios nos advierte sobre la posibilidad de caer en la tentación de justificar los malos actos, mientras despreciamos y rechazamos las cosas que son buenas y justas.
o sea, la santa ley de Dios. Todos los malos actos van en contra de la voluntad de Dios. Por tanto, nos lleva a un estado de oscuridad espiritual y confusión moral. Entonces, mira, es muy importante preguntarnos, ¿estamos siendo sinceros realmente con nuestras acciones que hacemos? ¿O estamos justificando nuestras acciones para nuestro beneficio propio? Por ejemplo, muchos son expertos justificando el domingo como día de reposo. Otros son expertos en promover doctrinas falsas. Otros son expertos disfrazando la música. En el mundo ven algo normal, por ejemplo, a la homosexualidad y también al lesbianismo. Otros defienden el aborto, justificándolo con un montón de cosas, mientras que a sus opositores se les denomina extremistas o fanáticos religiosos, ¿no es cierto? Y así hay muchas cosas por comentar. A ellos, dice el Señor, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Aquellos que ponen su corazón en el mundo se van a sentir muy decepcionados cuando Dios imparta su juicio. Es decir, van directamente por un camino peligroso que conduce a la muerte. Primera Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Mientras el hombre se aparta de Dios, Dios lo busca para restaurarlo. Cada alma no se arrepiente para que Dios lo ame, no, sino que el Señor nos muestra el pecado mediante su ley y nos revela su amor para que nosotros nos arrepintamos. El Señor siempre nos ama, mis queridos hermanos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, dice Romanos, capítulo 3, versículos 11 y 12. Es que la perversidad moral y la ceguera espiritual operan en un círculo vicioso. Y Cristo vino a enseñarnos y hacernos comprender que vivíamos en oscuridad, que vivíamos en el engaño, en la mentira. Jesús vino a rescatarnos y con su muerte pagó nuestro rescate. El precio que pagó Jesús por el rescate fue muy alto, tan alto, mis queridos hermanos, que nosotros no somos capaces de pagar. Y Pablo dice que en los tiempos finales el ser humano se alejará de Dios y se alejará por 3 maldades. ¿Cuáles son esas 3 maldades? Primero es el abandono de su fe. Algunos apostatarán, dice el verso. La mentira es el arma del diablo para engañar al mundo. El mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. En estos tiempos, quien reina en el mundo es la mentira. La mentira ha llegado a conquistar al mundo, al punto que el ser humano le parece normal mentir por cualquier cosa. Segundo, el peligro del engaño. Son los espíritus engañadores. Hoy en día, hasta los demonios son teólogos y tienen sistemas de doctrina, tienen sus propias iglesias y son expertos en disfrazar la verdad, que sus iglesias se llenan de gente engañada. ¿Te das cuenta? Tercero, es el peligro de las falsas doctrinas o las doctrinas satánicas. Muchas personas dentro de las iglesias están siguiendo estas doctrinas de demonios. Los demonios disfrazados de personas son expertos en hacer pasar la mentira en verdad. Por ejemplo, el falso día de reposo. Ellos crearon la doctrina del rapto, del divorcio, del recasamiento, del purgatorio, de la inmortalidad del alma. Y así, entonces Pablo nos dice, tengan mucho cuidado con estas doctrinas, porque esas doctrinas nos conllevarán a la rebelión contra Dios. Por tanto, nos llenaremos de hipocresía y la conciencia estará adormecida y en oscuridad espiritual. El engañador es un errante que va de un lado para otro. El engañador es un seductor, por tanto, son las características del diablo. Y los engañados prestan atención a espíritus satánicos. Los apóstatas fingen ser muy piadosos y muy religiosos,
Pero ya ves que no es así. Entonces, mi hermano, cuanto más estudiamos la Biblia, más conscientes somos de que necesitamos aprender mucho más de ella. Jamás te olvides que el verdadero creyente es un aprendiz de por vida. Y por más que conozca las Escrituras, más deseos tendrá de seguirla estudiando. Cada siervo de Dios debe tener una fe genuina, sin fingimientos. Debe practicar el amor, tener buena conciencia y ser personas compasivas y bondadosas. Vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. ¿Qué sucedió cuando el hombre creyó a Satanás en lugar de a Dios? Cambió la verdad por la mentira. ¿Por qué vino Jesús al único mundo perdido? Vino a predicar la verdad y a rescatar las almas. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo Rescatando a la oveja perdida. ¿En qué lugares altos anduvieron extraviadas las ovejas? ¿Hasta dónde se extendió la idolatría? Vamos a estudiar Ezequiel, capítulo 34, versículo 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Deuteronomio capítulo 12, versículo 2 dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Isaías capítulo 44, versículos 16, 17 y 19 dice: parte de leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Eso dice el profeta Ezequiel. Dios está muy preocupado por las almas que han sido desviados del camino correcto. Y el verso de Ezequiel lo confirma y habla específicamente del resultado del trabajo de los pastores y fieles, sobre la pérdida de las ovejas y la dejadez de los líderes de Israel, que en lugar de cuidar y proteger a las ovejas, las dejaron a la deriva, lo que ha conllevado a que se dispersen por todos lugares. Si lees los versos precedentes de Ezequiel, te darás cuenta que los líderes no buscaban ni protegían a las almas, sino que las dejaban abandonadas. Es decir, no las ayudaban a crecer espiritualmente. Y eso era el motivo por lo cual caían en idolatría. Jesús es nuestro pastor, ¿no es cierto? Por tanto, nosotros debemos escuchar su palabra y seguirlo. Cada creyente debe confiar en Jesús como nuestro pastor y seguirlo de cerca en todo lo que hacemos, como sus ovejas. Y cuando nos descarriamos, debemos saber que Jesús jamás nos abandonará, sino que vendrá en busca de nosotros y nos traerá de vuelta al camino correcto. Ezequiel capítulo 34, versículo 6 lo dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. ¿A qué se refiere el verso con todos los montes y collados altos? Los montes y collados altos eran los lugares donde las naciones idólatras construyeron centros de culto pagano, y en muchos de los casos se ubicaban en colinas o montañas para acercarlos a sus dioses falsos. Es decir, eran centros de idolatría. Por ejemplo, los samaritanos hicieron muchos de estos altares, en donde los enemigos de Israel adoraban a sus dioses. En estos templos paganos también adoraban los cananeos. Así lo escribe en Número capítulo 33, versículo 52. La adoración pagana de los cananeos era una adoración sexualizada de la fertilidad y la naturaleza. Sus santuarios y templos a menudo se encontraban en hermosos lugares, al aire libre. Pero ¿qué había ordenado el Señor a Israel? Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 5, última parte, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra,
no te inclinarás a ellas. Ahora, Dios no quería que Israel adoptara este enfoque de adorar a la criatura creada por Dios, en lugar de al Creador. Así lo escribe Romanos capítulo 1, versículo 25. Estos santuarios, en la mayoría de los casos, contenían un altar y un objeto sagrado como una columna de piedra o un palo de madera de diferentes formas, identificados con el objeto de adoración. Estos objetos podrían ser animales, de constelaciones, de diosas o dioses de la fertilidad, etc. Aunque antes de construirse el primer templo de Jerusalén, el rey Salomón también presentaba sacrificios en centro de adoración, ubicados en lugares altos, que estaban destinados a servir las necesidades de adoración de Israel por una temporada, hasta que se construye el templo, ¿no es cierto? Es decir, era un centro local de adoración o un altar, una práctica que no fue condenada por el Señor. Por ejemplo, Abraham construyó su altar en el monte Betel, en Siquem. El rey Salomón, antes de caer en pecado, presentó sacrificios en Gabaón. En Gabaón, mis queridos hermanos, el rey Salomón sacrificó 1000 animales en holocausto. Así lo escribe Primera de Reyes capítulo 3, versículos del 2 al 4. Solo que años después del reinado de Salomón, este sabio rey se volvió necio y estableció lugares altos, idólatras para sus esposas extranjeras, fuera de Jerusalén, y adoró con ellas, causando el cisma de Israel. Así lo escribe Primera de Reyes capítulo 11, versículo 11. ¿Cuál es el mensaje para hoy? El mensaje es que hay almas perdidas en la idolatría. Y esos ídolos no dejan que las mentes de la gente pueda darse cuenta que solo hay un Dios a quien se debe adorar. Y eso se debe porque los pastores los han abandonado. Podemos ser puntuales y permanentes en la iglesia, pero vivimos lejos de Dios. Esto es debido a que muchos son engañados por las fieras o agentes idólatras que buscan un beneficio personal de ellas. ¿Y qué ordenó el Señor a su pueblo? Deuteronomio capítulo 12, versículo 2 dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Dios ordenó a su pueblo destruir los lugares de adoración pagana. Y así como ordenó la destrucción de aquellos altares paganos, el Señor también nos ordena hoy, y a cualquier alma que se arrepienta y que quiera adorar al Señor, que debe abandonar esos lugares. Debe destruir los lugares donde adoran los impíos. Su corazón tiene que abandonar aquellos centros de adoración. Es decir, la orden es no solamente evitar la idolatría, sino a demoler y a derribar y hacer polvo, quemar, cortar y borrar los nombres de esos ídolos. Es botarlos a la basura, ¿no es cierto? Eso era el engaño de Satanás para esos tiempos. Pero ¿sabes qué sucedió? Aquí hay algo muy interesante, mi hermano. El diablo se dio cuenta que al remanente no podía engañarlo con ese tipo de ídolos. Por tanto, implementó nuevos ídolos. Aunque la Iglesia Católica aún sigue siendo engañada con estos objetos, pero al remanente no puede engañar. ¿Qué ídolos ha creado el diablo? En verdad que muchos, comenzando desde el dinero hasta los pequeños celulares. Es decir, todo lo que podamos poner en primer lugar antes que a Dios. El Señor dice que no podemos servir a Dios y al dinero. Así lo escribe en Mateo capítulo 6, versículo 24. Y también dice que la avaricia es idolatría. Así lo registra Colosenses capítulo 3, versículo 5. Así como la lujuria es adulterio. Entonces, al igual que algunos de los reyes de Israel derribaron ídolos, también nosotros tenemos la responsabilidad de derribar todos los ídolos de nuestras vidas y poner a Jesús en primer lugar. A Dios, mi querido hermano, se le adora en espíritu y en verdad. Así lo escribe Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Cómo se elaboraban los ídolos en la antigüedad? Vamos a ver Isaías, capítulo 44, versículos 16, 17 y 19. Parte de leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia.
Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto que ve en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, dice el Señor. Queridos amigos, quizás esté hablando a alguno de nuestros hermanos que son católicos. Y este mensaje es para usted. El profeta Isaías narra un ejemplo detallado de cómo se fabrican los ídolos. Y ese sencillo ejemplo muestra cuánto desconocimiento tenemos de la ley de Dios y cuán débiles somos al considerar a una imagen, a una estatua u a otro objeto como dioses. Dios dice que los mismos creadores de ídolos son sus propios testigos contra sí mismos en el juicio final. ¿Quiénes son los artífices de estos objetos? Son los hombres. Isaías observaba el proceso de la fabricación de los ídolos y veía que eran solo hombres débiles y frágiles. Por ejemplo, el herrero tiene hambre y le faltan fuerzas. El carpintero trabaja duro con la madera, pero solo es madera. La mitad del árbol se convierte en un objeto de adoración y confianza, y la otra mitad se quema para calentar el fuego y cocinar. Eso es lo que dice el profeta. Seguramente te estarás preguntando: pero hermano, hasta hoy lo siguen haciendo. Y es verdad. ¿Qué hacen ahora? En estos tiempos cogen un molde, preparan yeso, lo pintan y le rinden culto. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Veamos lo que dice la Biblia católica en Isaías capítulo 45, versículo 20. Son tontos, dice la Biblia. Te repito, mi hermano, son tontos, dice, los que le creen a una estatua, a una cosa de madera, y rezan a un Dios incapaz de salvar. ¿Por qué son tontos aquellos que creen en estas cosas? Salmo capítulo 135, versículos 16 y 18 de la Biblia, versión Nueva Traducción Viviente, dice: tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen boca, pero no pueden respirar. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Así dice el salmista. Entonces mira, Dios conoce cada corazón y ve a hombres que oran por luz y conocimiento. El Señor sabe que hay personas que no viven contentas porque han estado alimentándose durante mucho tiempo con idolatría, tal cual lo dice el profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 20. El pobre iluso se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse: ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Así lo dice la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Cuando el hombre coge una estatua, un amuleto, un tatuaje u otro objeto, está llevándose una vil mentira y está llevando consigo un engaño. Es decir, está rindiendo culto al diablo, ¿no es cierto? Mi hermano querido, el diablo ha hecho creer todas estas falsas doctrinas al mundo, y lo triste es que el mundo ha creído y ha aceptado esta creencia. Aquellas almas andan como el ciego, a tientas. Su corazón ha sido oscurecido por el diablo. Sin embargo, muchos tienen un corazón sincero y desean conocer un camino mejor. Ellos viven confundidos y sumergidos en las profundidades del paganismo y sin conocimiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el papado ha modificado la ley. Sin embargo, Cristo ha revelado de múltiples maneras que su espíritu y su carácter sienten el afecto de un poder divino. Y usted, mi querido hermano, puede ser una oveja que se perdió y fue abandonada por su pastor.
Venga Cristo, mi querido hermano, porque Cristo te está llamando y te está esperando además. Vamos a la respuesta. ¿En qué lugares altos anduvieron extraviadas las ovejas? En los lugares de culto pagano. ¿Hasta dónde se extendió la idolatría? Hasta los altares y templos del pueblo de Dios. Pregunta número 4. ¿Qué rey llamó Dios para hacer reformas en los servicios religiosos que el pueblo practicaba? ¿Hasta qué lugar fue llevada la idolatría? ¿Qué vamos a estudiar? Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 1, 3 y 4. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Ezequiel capítulo 8, versículos 3, 6, 9, 10, 12, 14 y 16 dice: aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras, pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, dice la palabra de Dios. A ver, el pueblo de Dios se había sumergido en una tremenda idolatría. Sin embargo, Dios llamaría a un rey para hacer grandes reformas contra este mal que se había impregnado en su pueblo. Los versos nos muestran las grandes reformas que se hicieron contra la idolatría en Israel. Así como el rey Josías, el rey Ezequías fue uno de los reyes de Judá por medio del cual Dios dio un gran avivamiento espiritual a su pueblo. Eso sucedió en un momento cuando el juicio de Dios había sido ya anunciado por los profetas Oseas e Isaías. Pocas décadas después de la muerte de Ezequías, ese juicio fue ejecutado por los babilonios. Ezequías fue rey de Judá a los 25 años de edad. Su gobierno fue exitoso y duró 29 años. Fue rico y poderoso. Ezequías hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Su padre, el rey Acaz, fue un hombre impío y completamente inadecuado para marcar positivamente la vida de su hijo. Ezequías, sin embargo, buscó orientación, pero no en su padre, sino en la línea genealógica, y halló en David, el rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Ezequías fue un gran reformador en tiempos de crisis, es decir, fue un reparador de portillos. Veamos los versos. ¿Qué hizo Ezequías? Para entenderlo, te invito a leer los capítulos 29, 30 y 31 de Segunda de Crónicas. Primero, destruyó lo que le desagrada a Dios. El rey reconoció el pecado de sus padres, se arrepintió, pidió perdón y destruyó los lugares altos de adoración pagana, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, destruyó la serpiente de bronce que Dios ordenó a Moisés hacer para curar al pueblo debido al castigo con las serpientes venenosas, y que hasta ese momento todavía se había convertido en objeto de adoración pagana. Segundo, restableció el culto en el templo.
Ezequías abrió las puertas del templo, guardó los 10 mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Él restauró la relación del pueblo con Dios. Restableció también la adoración a Jehová en un tiempo purificado y renovado, sacando todas las impurezas del templo. Tercero, restableció la Pascua. Ezequías fue obediente al mandato del Señor de celebrar la Pascua perpetuamente por todas las generaciones. Y esa obediencia trajo bendición a su reino, que por causa de la incredulidad habían dejado de celebrarlo. Y también invitó a Israel a unirse en la celebración, porque era un mandato de Dios. Aunque algunas tribus se burlaban de los mensajeros, sin embargo otros sí se humillaron y vinieron a Jerusalén a celebrar la Pascua. Cuarto, motivó al pueblo a dar nuevamente los diezmos y las ofrendas para la casa de Dios. El pueblo había descuidado su adoración al Señor y habían dejado de traer los diezmos a la casa de Dios. Entonces, Ezequías reestructuró el sistema de tesorería y organizó a los levitas por divisiones y les asignó una tarea a cada uno. Así lo escribe Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 3. Quinto, dio ejemplo de servicio a Dios. Él mismo motivó mediante su ejemplo para que los otros también siguieran sirviendo a Dios. ¿Cómo lo hizo? Apartando una porción de sus posesiones como ofrenda regular, tanto para el culto matutino como para el culto vespertino, y también para los holocaustos del sábado, nuevas lunas y fiestas solemnes. Así lo escribe Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 3. Ahora, a Ezequías, Dios añadió 15 años de vida, pero luego cayó en orgullo y mostró todos los tesoros a los babilonios. Y fue a Ezequías a quien el profeta Isaías profetiza el castigo a Judá. Este rey reinó 29 años y tuvo como descendientes a Manasés, que reinó 55 años, a Amón, quien reinó 2 años. Ambos hijos hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Y también tuvo como descendiente genealógico a Josías, que también fue un gran reformador, como ya te lo dije. Él reinó a los 8 años y su gobierno duró 31 años. Él encuentra el libro de la ley. Hizo reformas muy importantes durante su reinado. Hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Solo que sus hijos y su nieto fueron totalmente rebeldes a Dios. Por tanto, en tiempos de los hijos de Josías se produjo el cautiverio babilónico. ¿En qué consistió la desobediencia de Judá? ¿Qué produjo su condena de 70 años de cautiverio? Aquí estamos hablando de la maldad del pueblo de Dios y de los pecados cometidos. Y los versos nos narran detalladamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, mientras Jeremías se quedó en Judá para continuar con la obra de Dios, Ezequiel fue llevado a Babilonia para dar advertencias y consuelo a los desterrados y para confirmar la palabra del Señor que pregonaba Jeremías. Ese era el juicio de Dios. Judá sería cautivo 70 años en Babilonia por no obedecer las advertencias de Jeremías. El pueblo, en lugar de obedecer el llamado del profeta, se burlaban de él. Hasta lo encadenaron, lo metieron preso. ¿Qué hizo el pueblo de Dios para ser castigado duramente? El Señor lleva en visión a Ezequiel al santuario terrenal, donde le muestra 4 eventos que provocaron su celo y rechazo hacia su pueblo. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 8, versículos 3 y 6 de la Nueva Versión Internacional? Aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. El espíritu me sostuvo entre la tierra y el cielo, y en visiones de Dios me llevó a la parte norte de Jerusalén, hasta la entrada de la puerta interior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Ezequiel era un profeta que exhalaba lamentaciones en la tierra de los caldeos. Lo que veía y oía acerca de la tiranía humana y el mal angustiaba su alma y lloraba amargamente día y noche. Él se lamentaba por la desobediencia de su pueblo. El profeta fue tomado por el cabello y fue transportado por Dios hasta Jerusalén. Ezequiel fue llevado al templo de Jerusalén
y como sacerdote tenía especial interés en todo lo que sucedía en el templo y la nación. La presencia de Dios había sido reemplazada por ídolos, y esos ídolos provocaban los celos de Dios. El profeta estaba en visión en el atrio del templo y en la puerta del altar, ¿no es cierto? Ahí había una imagen, que era la imagen del celo. Habían varios ídolos a quienes rendían culto, a Baal, a Moloc, a los dioses originarios de Babilonia. Entonces, por rebeldía de su rey, el pueblo cayó en idolatría. El pueblo de Dios adoptó costumbres y dioses paganos, sabiendo que Dios aborrece esos actos. O sea, mientras Ezequiel eliminó la idolatría de Judá, su hijo Manasés la restauró y continuó adorando ídolos al punto de ponerlos en el templo. Lo mismo hizo Amón, hasta que llegó el rey Josías, que limpió a Judá de la idolatría, quemando el ídolo que Manasés había puesto en el templo. Sin embargo, los versos nos muestran que ese ídolo estaba nuevamente allí en el templo cuando comenzaron a gobernar los hijos de Josías. ¿Te das cuenta? ¿Qué más vio el profeta Ezequiel? Sigamos estudiando Ezequiel capítulo 8, versículos 9, 10 y 12. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¿Quién hacía esto? Eran los ancianos. Israel practicaba la idolatría tanto públicamente como en secreto. No solamente en el templo, sino en todo el territorio de la nación. Ezequiel fue invitado por Dios a entrar en el templo, en su visión. Ezequiel fue llevado a la entrada del atrio, y en el muro del templo había una aberturita o un pequeño hueco. Y Dios le dijo, anda Ezequiel, agranda ese hueco para que puedas entrar. Y mira, ¿qué vio Ezequiel en el templo? El profeta ingresó y vio el interior del templo con toda clase de figuras inmundas e idólatras pintadas en la pared por todo a su alrededor. Esta forma de idolatría la habían aprendido de los egipcios. Ellos adoraban bueyes, asnos, cabras, perros, gatos, serpientes, cocodrilos, el pájaro ibis, etc. Entonces, la iglesia no debe hacer nada que Dios no haya ordenado. Muchos en el mundo católico construyen crucifijos, dibujos, medallas, escapularios, cruces, una imagen de Cristo, como si existiera una foto de él, una virgen u otro supuesto santo. Incluso hasta los tatuajes son prohibidos por Dios. No se hagan ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor, dice Levíticos capítulo 19, versículo 28, última parte. La idolatría es pecado y es prohibida por Dios. Así lo dice el segundo mandamiento de Éxodo capítulo 20. Mis hermanos, ni en el templo, ni en tu casa, ni en tu cuerpo se debe dibujar imágenes. En el templo porque es morada de Dios, en tu casa porque es el templo familiar de Dios, y en nuestro cuerpo porque es templo donde mora el Espíritu de Dios. Así lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Ezequiel estaba muy sorprendido de lo que estaba viendo, y de hecho que le dio a conocer a los ancianos de Judá que estaban con él. Recordemos que cuando Dios trasladó en visión al profeta hasta Jerusalén, él se encontraba en su casa, y con él estaban los ancianos de Judá, que también habían sido llevados cautivos. Pero lo que más sorprende al profeta es que 70 ancianos, o los líderes de Israel, o los laicos, estaban cada uno con un incensario que daba una nube espesa de incienso y ofrecía servicio sacerdotal. El incienso estaba asociado a las oraciones en medio de la idolatría y la impureza. Estos hombres eran personas importantes en Jerusalén, que debían haber sido guías espirituales del pueblo, pero practicaban la idolatría.
Ellos no podían ofrecer incienso porque la ofrenda del incienso solo era ofrecido por los sacerdotes levitas del linaje de Aarón, ¿cierto? Eso era en el atrio. Entonces, en el templo de Jerusalén habían habitaciones donde se alojaban los sacerdotes. Allí se rendía adoración a estas imágenes. Y ellos justificaban su pecado porque no pensaron que Dios los veía, ni en sus mentes, ni en sus acciones. Ellos no pensaban en eso. También justificaban el pecado porque creían que Dios había abandonado a Israel, cuando era todo lo contrario. Israel era quien había abandonado a Dios. Y aquí es de preguntarse, ¿podrá un siervo de Dios hacer algo en secreto? ¿Podrá un anciano o dirigente de la iglesia hacer algo en secreto sin que Dios lo conozca? No, no es cierto. Mis hermanos, muchas veces pensamos que al hacer cosas a escondidas, el Señor no nos ve. Pero eso no es así. El Señor te está mirando todo lo que tú haces. ¿Qué más mostró Dios a Ezequiel? ¿Qué dice el profeta en el capítulo 8, versículo 14? Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. El profeta estaba consternado. El mensaje de Dios es que él nunca actúa sin antes advertir las consecuencias de la maldad. Dios le estaba diciendo a Ezequiel que el castigo a Judá era por la desobediencia a los 10 mandamientos de la ley. Lo que observaba el profeta no era todo el mal que cometía el pueblo escogido de Dios, sino que habían aún mucho más abominaciones y mayores aún. El ángel le había mostrado las figuras, las imágenes a los cuales adoraban. O sea, el profeta observaba una idolatría creciente y planeada y mostraba a Israel que el castigo a Judá era precisamente por desobedecer. El lugar profanado era el lugar santo. Allí pusieron una estatua del dios Tamuz y las mujeres le hacían sus peticiones con llanto. Ellas lloraban pidiendo en oración a Tamuz. Las mujeres celebraban la cuaresma de Tamuz. ¿Sabes por qué? Porque la tradición decía que cuando murió Tamuz se guardaron 40 días de luto en Babilonia. Eso lo tomaría más tarde el catolicismo y lo hizo costumbre, creando la cuaresma de Jesús. Los estudios dicen que Tamuz era un dios pagano, llamado dios de la fertilidad. Era adorado por las naciones vecinas, por los fenicios, por los cananeos y luego por los griegos. También era llamado dios de la vegetación y de las pasturas y patrono de los rebaños. Era hijo de Nimrod y también era hijo de Semiramis, que era la reina del cielo. Nimrod es llamado Dios. En Persia lo conocían como el dios Mitra, en Roma como el dios Sol, en Egipto como el dios Ra o el dios Horus, en Grecia como el dios Apolo. Y Semiramis y Tamuz también tenían sus denominaciones. Ellos fueron llamados en Egipto como Isis y Horus, y en Grecia como Venus y Dionisio, en Roma como Diana y Atis, y en Israel como Astarot y Tamuz. Semiramis y Tamuz fueron cambiados por el papado, como María y Jesús. Por eso es que tú ves a María con un disco solar sobre la cabeza. Eso fue ordenado en el concilio de Nicea, el año 325 después de Cristo. Pero aún faltaba más. Faltaba la adoración al sol. En el mismo templo del Señor. Ezequiel capítulo 8, versículo 16 dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones de espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Los varones estaban en el lugar donde los sacerdotes normalmente se paraban para bendecir al pueblo. Ahora, Dios ordenó adorar al Creador de los cielos y de la tierra y todo lo que hay en ella. Pero Judá adoraba a la creación, mas no adoraba al Creador. Esa actitud de los varones mostraba su desprecio a Dios al postrarse de tal manera que daban la espalda al templo mientras reverenciaban al sol. Dicho en otras palabras, adoraban a Tamuz. Mis hermanos, las imágenes y los ídolos
destruyen la verdadera naturaleza de la fe, la relación personal con Dios. Es por medio de la fe en Cristo, ¿no es cierto?, que podemos tener comunión con Dios. El Señor nos da el entendimiento espiritual, ojos para ver, oídos para oír y un corazón para creer. Así lo dice Mateo capítulo 13, versículo 13. La idolatría entonces es un pecado que despierta la ira de Dios. La idolatría es una maldición que dejamos como herencia a nuestra descendencia. Debemos escuchar la palabra de Dios y estudiar la Biblia para aumentar nuestra fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Cada vez que alguien se postra para adorar una estatua, imagen u otro objeto u otro ídolo, le da la espalda a Dios, se rebela contra Dios y despertará la ira de Dios. Fíjate, mi hermano, muchas veces nos quejamos de Dios y lo culpamos de nuestras tragedias, pero no nos damos cuenta que el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que no queremos obedecer su ley. Ya viste, Ezequiel, parece que el pueblo de Judá no se conforma con cometer tantos actos repugnantes aquí en el templo. También ha llenado de violencia todo el país. Todo el tiempo me están haciendo enojar. Y para colmo, me obligan a oler los ramos malolientes con que adoran a su ídolo. Estoy tan enojado que voy a castigarlos, sin ninguna compasión. A grito me pedirán que los perdone, pero no les haré caso. Así dice Ezequiel capítulo 8, versículos 17 y 18 de la traducción al lenguaje actual de la Biblia. Cada uno de nosotros es dueño de sus actos. Y por más que tratemos de ocultarnos de Dios, no podemos, porque el Señor lo ve todo, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué rey llamó Dios para hacer reformas en los servicios religiosos que el pueblo practicaba? Fue el rey Ezequías. ¿Hasta qué lugar fue llevada la idolatría? Hasta el templo de Jerusalén, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. Vamos a estudiar el subtítulo que dice, el sentir de los verdaderos pastores. Al ver cosas tan horribles, que describieron Ezequiel y Mateo como el gran anhelo y amor inquisitivo de Dios por los perdidos, ¿qué espíritu similar prevalecerá en el ministerio de la iglesia fiel de Dios ahora? ¿Qué estudiaremos? Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Mateo, capítulo 9, versículo 35 y 36 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Proverbios capítulo 27, versículo 23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño, dice la palabra de Dios. La iglesia tiene la gran responsabilidad de preparar a los creyentes para la venida de Jesús. El antiguo Israel no cumplió con educar y preparar al rebaño. Muchos de los pastores de aquel tiempo, mis hermanos, vivían en corrupción y sobrepusieron sus intereses personales antes que a la salvación de las almas. Mientras que a Israel moderno, que es la iglesia, Dios la considera como la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? O sea, la iglesia, la tibia. La pregunta es, ¿será que Israel moderno está haciendo algo similar a lo que vio el profeta Ezequiel en su visión? Es de recordar que idolatría no es solamente adorar una estatua, es también vivir en el materialismo. Y la Odisea moderna es también materialista. Es por eso que vemos edificios lujosos, reuniones en donde se gasta mucho dinero, recursos que bien pueden servir para imprimir material para la obra misionera y para atender al necesitado como lo manda el Señor, mientras las ovejas viven descarriadas en todos lados. Entonces, el Señor dirá en aquel día, ¿dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? Así dice Jeremías capítulo 16, versículo 20. Es por eso que te decía, Dios había entregado a Israel a su rebaño, pero los pastores los abandonaron a su suerte. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Qué dice Ezequiel capítulo 34, versículo 11? Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Por amor a sus ovejas, Dios prometió hacer el trabajo que los pastores infieles no hicieron.
Cristo juzgaría y castigaría a los pastores impíos, pero también buscaría él mismo a las ovejas perdidas, que los malos pastores descuidaron. Es decir, en vista que los pastores no alimentaban a las ovejas se salieron del redil y se perdieron sobre las montañas, sobre los montes y sobre los collados altos. Los pastores de Israel dejaron de guiar y proteger al rebaño. Ellos no se aseguraron que todos los hermanos tengan las herramientas necesarias para su crecimiento espiritual, no. Visto todo esto, el mismo Jesús tenía que venir a buscar a sus propias ovejas. ¿Verdad que el amor de Jesús a su pueblo es inmenso? El Señor daría un periodo de gracia a Israel para que abandonara la maldad y viniera hacia él, pero el pueblo no lo hizo. Y Mateo capítulo 9, versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús buscó a sus ovejas y las juntó en su rebaño. Incluso después de su ascensión, el evangelio fue predicado primero en Jerusalén. Acuérdate del derramamiento del Espíritu Santo. Fueron ellos quienes integrarían la primera iglesia evangélica que reveló el poder del Salvador resucitado. Fue en ese periodo donde Esteban fue visto con un rostro como el rostro de un ángel, como lo registra Hechos, capítulo 6, versículo 15. Y fue Esteban mismo quien presentó su testimonio y dio su vida por Jesús. 4 acciones hizo el Señor cuando vino a buscar a su pueblo. Recorría, enseñaba, predicaba y sanaba. Jesús recorrió todas las aldeas y también todas las ciudades. Él no esperaba que la gente venga a buscarlo, sino que él mismo iba en busca de la gente y también iba hasta el lugar donde vivían. ¿Qué más? Enseñaba en las sinagogas y en todo lugar. Cristo iba donde la gente se reunía alrededor de su fe en Dios, y es allí donde enseñaba el amor a Dios y el amor al prójimo. Es decir, enseñaba a obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué más hacía el Señor? Predicaba el reino de Dios. Jesús anuncia la buena nueva del reino celestial y llama al arrepentimiento y confesión para perdón de los pecados. Y cuarto, mostraba la misericordia de Dios. Cristo curaba todo tipo de enfermedades. Es que la gente no solo estaba enferma del cuerpo, sino también del espíritu. Y el Señor consolaba a las personas y aliviaba su dolor. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice Mateo capítulo 9, versículo 36. Cristo, mi querido hermano, vino a buscar lo que se había perdido. Vino por los pecadores, por los publicanos, por las rameras. Mi querido hermano, Cristo desea de todo corazón que los seres humanos, trabajados, cansados y oprimidos, vengan a Él. A Jesús no le preocupaba el cansancio. A Él no le preocupaba porque recorría grandes distancias para buscar a sus hijos, no. Cuando Jesús se encontró con la profundidad de la necesidad humana, tuvo compasión de ellas. Nuestro divino pastor no era insensible frente a las personas y frente a sus problemas, sino que vino a rescatar las almas que por egoísmo de los líderes de Israel se habían perdido. Él decía: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Así dice Mateo capítulo 21, versículo 31. Los judíos se reservaban las bendiciones de Dios para sí mismos y negaban la misericordia de Dios a los gentiles. Entonces, cada creyente fiel debe actuar para buscar estas almas, tal cual lo hizo Jesús. Proverbios capítulo 27, versículo 23 dice: sed diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Cada uno de nosotros debe estudiar y trabajar duro para conocer en qué estado se encuentran las almas perdidas. No te olvides que dentro de la iglesia también hay almas que, a pesar de considerarse buenas ovejas, a pesar de guardar el sábado, viven perdidas y por algún motivo viven desanimadas, desmotivadas, sin aliento, sin deseo de seguir a Jesús. Entonces hay mucho trabajo por hacer, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Al ver cosas tan terribles
¿Qué describieron Ezequiel y Mateo como el gran anhelo y amor inquisitivo de Dios por los perdidos? El mismo Jesús vino a buscar a sus hijos. ¿Qué espíritu similar prevalecerá en el misterio de la iglesia fiel de Dios ahora? El deber es buscar a las almas perdidas para salvación. Pregunta número 6. Vamos a estudiar el subtítulo, el ministerio de Cristo por su iglesia. ¿Qué dijo Jesús acerca de sus esfuerzos por encontrar a la oveja perdida? ¿Cuál fue la misión principal de sus primeros discípulos, a pesar de la constante persecución del malvado adversario? Vamos a estudiar Lucas capítulo 15, versículos del 3 al 4. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6 dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, dice el Señor. Vayamos ahora sí a la parábola. Estamos en la pregunta número 6. Esta historia se clasifica dentro de las parábolas de la deidad. ¿Qué enseña esta parábola? Enseña el maravilloso amor de Cristo por los que yerran y por los vagabundos. Esta parábola revela el gran amor por cada alma. Nos muestra que Jesús hubiera muerto, así hubiera existido una sola alma en el mundo. Y también ilustra la acción del Padre, la acción del Hijo y el Espíritu Santo para buscar al pecador, debido a que éste no puede hacerlo. También enseña la necesidad urgente que tiene el pecador de aceptar el llamado de Jesús y el inmenso gozo del Señor cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuáles son los personajes de la historia? Es el pastor y las ovejas. El motivo es la perdición de la oveja y el objetivo es buscarla y no parar hasta encontrarla. ¿A quién representa el hombre? El hombre es un pastor que representa a Jesús. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor, en Juan capítulo 10, versículo 11 y también versículo 14. ¿A quién representa la oveja? La oveja representa a todo pecador que ha salido de los caminos del Señor. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, dice Lucas capítulo 15, versículo 7. Los rabinos pensaban que hay regocijo en el cielo cuando el pecador era destruido por Dios o era castigado. Sin embargo, Jesús enseñó lo contrario, ¿no es cierto? El Señor corrigió a los rabinos. Jesús dijo que el cielo se deleita con la restauración de la imagen de Dios en las almas que Él ha hecho. ¿Qué aplicación tiene esta parábola? Esta parábola tiene dos aplicaciones. Primero, al mundo entero, al planeta Tierra, que se dio al pecado. Ya como te dije en la introducción, no creas que el planeta Tierra es el único en el universo. No es así. En el universo hay muchos planetas que son fieles a Dios y no se dieron al pecado. Para esto dejó allá arriba los mundos que no habían pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido, dice nuestra hermana Elena de Guay. Es como si la parábola dijera: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 planetas, si pierde uno de ellos, no deja las 99 en el universo y va tras la que se perdió hasta encontrarlo? La segunda aplicación es al ser humano, es decir, cada alma que vive apartada, pero pertenece a Dios por la creación y por la redención también. Lucas capítulo 15, versículos 3 y 4 dice: entonces él le refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Qué lecciones podemos encontrar en esta parábola? En esta parábola encontramos 3 verdades fundamentales. Primero, la obra de Cristo. Toda alma perdida es de gran valor para el Señor. Entonces, cada alma rescatada está llamada a trabajar en el nombre de Jesús para salvar a aquellas almas descarriadas. La búsqueda es intensa y no para hasta encontrarla. Es decir, Jesús es quien nos busca y no nosotros a Jesús. Así lo escribe Lucas capítulo 19, versículo 10. Segundo, nos enseña la condición del pecador. Cada pecador se ha descarriado y cada uno ha escogido un camino distinto. Entonces, la oveja está descarriada y perdida. Por ejemplo, el hijo pródigo
y muchos más. Así lo dice Isaías capítulo 56, versículo 6. Todos se descarriaron como ovejas, ¿no es cierto? Toda alma sabe que está perdida, pero no sabe cómo regresar al Señor. O sea, son aquellos que entienden que están separados de Dios, pero se encuentran sumergidos en las fieras tentaciones del mal y no saben cómo volver al Señor. Es aquel que necesita que alguien lo busque y lo ayude porque está incapacitado y paralizado por el pecado que Satanás le ha puesto en su camino. Por tanto, no puede comprender la magnitud del mal. Tercero, el gozo del universo por la salvación del pecador. Los mundos no caídos y el cielo están muy atentos a la salvación del hombre. Y cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta, mis queridos hermanos. Es decir, cuando la oveja perdida es encontrada, el cielo y la tierra se unen en un gran regocijo. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios a los salvos? El llamado es a salir y buscar a los perdidos. Es decir, cada alma debe ser buscada con un trabajo personal. ¿Qué dice Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6? A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en oscuridad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Observa, mi hermano, que el verso nos presenta un orden de predicar el evangelio. Y esto lo dijo el mismo Jesús. Todos los judíos eran ovejas perdidas. Por eso que el verso dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿no es cierto? En Isaías 53, versículo 6. Y Jesús dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así dice Hechos capítulo 1, versículo 18. Entonces, ¿dónde deben ir primero los 12 que envió Jesús? Primero los judíos descarriados. Como todos estaban perdidos, primero tenían que evangelizar a los que están perdidos dentro de la casa. Los judíos eran ovejas que vivían perdidos dentro de su propia casa, con pecados escondidos, con hipocresía, envidia, egoísmo, etc. Pero dentro del pueblo de Dios también habían ovejas descarriadas. Y eso lo dijo Jeremías, capítulo 50, versículo 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron. Es decir, había muchos judíos que habían sido inducidos al error. Y eso lo hicieron los mismos líderes, que pusieron sus tradiciones y costumbres por encima de la ley de Dios. Por tanto, vivían alejados del Señor, como ovejas descarriadas y perdidas. Y segundo, los samaritanos y pecadores. Es decir, la oveja perdida representa no solamente al judío apartado de Dios, sino también al resto de las tribus de Israel que se habían apartado de Dios. Por ejemplo, la mujer samaritana, Zaqueo, etc. Muchos fueron atrapados por Satanás y sus mentoras. Así que hay que tener mucho cuidado con el enemigo que nos quiere atrapar. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 de la Nueva Versión Internacional nos lo va a contar. Practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pedro nos exhorta a estar muy atento ante las acechanzas del diablo. El diablo es como león, es un experto cazador que se lanza sobre aquellos que confían en sus propias fuerzas, es decir, los adormecidos, los descuidados, los distraídos en las cosas del mundo, a los que se separan también de la manada, es decir, aquellos que han dejado de congregarse y no comparten ya la palabra de Dios. Ellos son los hermanos que se han enfriado, que se han desanimado y se han apartado del camino del Señor. Los débiles son las almas nuevas, que no han adquirido el conocimiento necesario. Los enfermos son aquellos que se mantienen en la iglesia, pero siguen practicando el pecado. Mis hermanos, debemos saber que el diablo no puede leer nuestra mente, pero anda furioso y con ganas de hacernos pecar para acusarnos ante Dios. Él te sigue a todas partes y escucha tus conversaciones. Por tanto, conoce tus sentimientos y tu preferencia también para tentarte. Es por eso que el verso dice que anda rondando y buscando al que es débil para devorar con sus mentiras y hacer pecar. Es que su propósito es debilitar nuestra fe y destruirnos totalmente. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué dijo Jesús acerca de sus esfuerzos por encontrar a la oveja perdida? Dejó las 99 ovejas y vino a buscar a la oveja perdida, sin parar hasta encontrarla. ¿Cuál fue la misión principal de sus primeros discípulos, a pesar de la constante persecución del malvado adversario? Buscar primero a las ovejas perdidas de Israel, dijo el Señor. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección.
Es la última pregunta. Además de su pueblo judío, ¿a quién más vio como ovejas perdidas? ¿Hasta dónde llega el gozo del rescate de ovejas perdidas? Vamos a estudiar Juan, capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Lucas capítulo 5, versículos 5 y 7, que dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. A ver, todas las almas a quienes despreciaban los judíos también pertenecen a Dios, y a quienes despreciaban eran a los gentiles. Es decir, los judíos eran de este redil, y las otras ovejas son los conversos gentiles, o los de otro redil. Así lo registra Hechos, capítulo 1, versículo 18. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Por ejemplo, Cornelio, usted y yo, etcétera y etcétera. Entonces, tanto judíos y gentiles formarían un solo redil, que es Israel espiritual, o es su iglesia, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, como lo escribe Efesios capítulo 2, versículo 14. Es por eso que Juan capítulo 10, versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mis queridos hermanos, en las otras iglesias hay hermanos que también son fieles, y un día se darán cuenta que deben venir al pueblo de Dios, porque es allí donde pertenecen. Y ya vemos que están viniendo. Muchos están aceptando el sábado, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, por más que las almas vayan tras dioses paganos, siempre serán de Dios y llevarán el sello de su creación. Por tanto, Él las buscará para restaurarlas y curar sus heridas. Jamás pensemos que Jesús solamente murió por las ovejas de Israel. No es así. Él también murió por las ovejas gentiles. La gracia es para todo aquel que acepte a Jesús como su Salvador. Así lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 9. ¿Qué hace el pastor cuando encuentra su oveja perdida? Lucas capítulo 15, versículo del 5 al 7 dice, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cómo son las ovejas? Apacibles, juguetonas, vulnerables. Y al no ver su compañía, se asusta. Y si se pierde, cae en desesperación. Y se niega a seguir caminando. Entonces, un pastor se evaluaba por ser decidido, por su valor y por su coraje que mostraba para ir a buscar a esa única oveja perdida, arriesgándose a dejar las otras 99. Ahora, la pérdida de esa oveja le provocaba al pastor ansiedad, disgusto y preocupación. Entonces, se echaba a buscar, cuando de pronto a lo lejos escucha un débil balido y el pastor la reconoce y dice, esta es mi oveja. Entonces comienza a seguir el sonido, trepa por las alturas más empinadas hasta llegar al mismo borde del despeñadero. Incluso arriesgando su vida, el pastor la busca. Mientras el balido escuchado se escucha cada vez más débil. El pastor sabe que su oveja está a punto de morir y cuando llega al lugar la observa. Ese momento se alegra. Es su oveja perdida que ha sido encontrada. ¿Cómo era su reacción cuando encontraba el pastor a su oveja? Primero, no reniega ni la castiga, tampoco la arrea a latigazos, ni mucho menos hace el intento de conducirla al redil, sino que se alegra de encontrarla, viva, la acaricia y la toma en sus brazos y la pone contra su pecho para darle vida. Entonces, ¿qué sucede luego? Con mucho cuidado la observa y si ve que está herida y maltratada, con firmeza saca las espinas de su cuerpo, la levanta con ternura y suavemente la pone sobre sus hombros. Finalmente la lleva al rebaño y cuando llega, hace fiesta. El gozo está en encontrar al perdido.
Ese es el gozo, ¿cierto? Ese fue el error de los escribas y fariseos, que se quejaron. Ellos no se gozaban cuando los publicanos y los pecadores se acercaron a Jesús, sino que lo criticaban. Los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Así dice Marcos capítulo 2, versículo 16. Es decir, los escribas y fariseos predicaban de una manera distorsionada la palabra de Dios. Ellos se oponían a que Jesús tuviera compañía con los pecadores. Los pecadores eran las ovejas perdidas, a quienes los líderes religiosos habían descuidado y abandonado. Jesús anunciaba el mensaje del amor de Dios a todos, sin importar su estatus social, sus pecados. Jesús no solamente, mi querido hermano, se sentaba con los ricos, con los populares o los religiosos, como lo hacían los fariseos, sino que estaba con aquellos que necesitaban su amor y también necesitaban su perdón. Jesús se preocupaba por los pobres, por los marginados, por los enfermos, por los pecadores. Y su misión era luchar contra el legalismo, contra la hipocresía, contra la injusticia. Entonces, mi hermano, es de preguntarse aquí: ¿a cuántos hermanos que han errado hemos buscado y llevado de vuelta al redil de Jesús? En el mundo hay miles de hermanos que necesitan de ayuda. Hay almas que anhelan descanso y paz. Muchas veces los que caminan errante parecen duros e indiferentes. Sin embargo, los ángeles se compadecen de ellos y lloran mientras nuestros ojos están secos y nuestros corazones cerrados a la piedad. Mis hermanos, todos merecemos el perdón y el amor de Dios. Por tanto, nuestro deber es buscar y ayudar a todo aquel que se ha perdido. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Además de su pueblo judío, ¿a quién más vio como ovejas perdidas? A los gentiles, mis hermanos. ¿Hasta dónde llega el gozo del rescate de ovejas perdidas? Llega hasta el cielo. Mis hermanos, en resumen, esta parábola tiene dos aplicaciones: el mundo como planeta y la persona que vive en ella. Mira, de todos los mundos que existen en el universo, el planeta Tierra es la oveja perdida. Es la oveja que eligió apartarse de los caminos de su creador. Ahora, desde que el pecado entró en el mundo, el ser humano se perdió y vivió alejado del Señor. Cada alma buscó sus propios caminos y decidió abandonar al Señor. O sea, nos convertimos en ovejas perdidas, pero Dios no abandonaría a su creación. El Señor, en su inmenso amor, entregó su rebaño a Israel para que cuidara de ella, la guiara y la condujera en obediencia a su ley. Solo que los pastores no respondieron a la misión encargada por el mismo Señor. Entonces, al ver que no dieron buenos resultados, Jesús vino a rescatar a las ovejas perdidas. Y cuando vino el Señor, encontró muchas ovejas, o sea, a muchas almas que se habían ido por caminos distintos. Muchos habían elegido el camino de Satanás. El enemigo los había engañado y les había apartado del verdadero camino. El sentir de los pastores no era de amor, sino de envidia, de orgullo, de maldad. Los gobernantes habían ordenado desacatar las órdenes de Dios y sumergirse en la idolatría. Pero Jesús dejó ejemplo de cómo buscar y salvar a las almas engañadas. Al Señor no le importó el cansancio. Él predicaba, enseñaba, educaba y sanaba a esa alma que requería de su plena atención. Ese es el sentir del verdadero pastor. Y ese es el ejemplo que los verdaderos pastores deben seguir. Y en verdad que en la iglesia hay pastores muy dedicados a la obra de Dios. Pero también hay pastores que solo les importa su interés personal, tal cual lo había en la antigüedad. Entonces, el ministerio de Cristo por su iglesia debe ser el punto de atención para que nosotros podamos reflexionar en cuánto nos falta para buscar a las almas perdidas. Cada uno de nosotros debe reflexionar cómo andamos en la salvación de las almas, a cuántos hermanos caídos hemos visitado. Y también es de preguntarnos, ¿será que soy también una oveja perdida? Muchos pensamos que somos fieles a Dios. Sin embargo, no nos damos cuenta
que aún estando dentro de la iglesia, somos ovejas perdidas. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y que el Señor nos ilumine grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Y déjame entregarte una estrellita por haber estado muy atento al programa, por haber esperado hasta este punto y decir al Señor un compromiso de amor y fidelidad. El Señor te va a ayudar con su Espíritu Santo para que esto sea posible, porque nosotros solos no podemos. El Señor te está llamando, el Señor está rescatando sus ovejas en donde estén, porque para Él nada es imposible. Mientras tanto, en esta tierra hay un equipo intercesor que no cesamos de orar, que no cesamos de pedir, de clamar a nuestro Padre Celestial que tenga misericordia de sus hijos. Así que si alguien se fue, va a volver. Y nosotros estaremos aquí mientras haya tiempo de gracia, esperando el retorno añorado. Dios los bendiga a cada uno de vosotros y prontito nos volvemos a ver. A todos los que nos dan sus mensajes de amor, de ánimo, a los que ponen un dedito arriba, Dios me lo bendiga el doble. El doble me los bendiga, porque eso es lo que necesitamos aquí para seguir adelante. Y no te olvides hacer un esfuerzo y suscríbete al canal, pon la campanita para que ya sabes el día, ya sabes la hora. Nosotros estamos cumpliendo este reto disciplinadamente, pero te rogamos por favor que tú también pongas un poquito de tu parte y nos ayudes. Ya sabes, si quieres también recibir el PDF, a todos les decimos, allí le dejamos el número para que también pueda recibir usted el PDF y pueda repasarlo, lo pueda guardar. Había leído ahí que hay un hermano que está compartiendo con otros miembros de otra congregación y lo están recibiendo gozoso. ¿Y quién no va a recibir si solamente hablamos de la palabra de Dios, de la Biblia? Y la palabra de Dios va a ser aceptada por los corazones sinceros. Dios los bendiga grandemente. Nos volvemos a encontrar prontito. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, porque sentimos tu amor a cada paso. Gracias por tener tantos detalles en nuestra vida a pesar de lo que somos. Señor, ten misericordia. Ayúdanos, pues, a entender este mensaje. Rescátanos, Señor, si somos ovejas perdidas, y ayúdanos también a poder ayudar a los demás, a ser medios, Señor, para que tus hijos puedan volver al redil. Que no cesen las oraciones intercesoras, Señor. Que no cese la esperanza de un padre, de una madre que quiere ver a su hijo volver, Padre Santo. Ten misericordia de este mundo. Ayúdanos a continuar en este camino. Ayúdanos a ser conscientes de que los tiempos anuncian tu venida. Que nada cambiará para bien, Señor, sino todo está escrito en tu palabra. Pero permite que en nuestro corazón tengamos paz y regocijo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.